Welcome to Living Hope Academy, where faith comes alive, hearts are inspired, and lives transformed. Together, we grow in the Word and in hope that never fades. Thank you. La autoridad o la base de la autoridad de un ministro proviene de Dios, quien la instituyó. La razón por la que un ministro tiene autoridad es porque Dios la instituyó. Romanos 13:1 y Efesios 4:11 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dijo que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Así que la base de la autoridad ministerial es la autoridad de Dios, quien las ordenó. Efesios 4:11. Leamos el versículo 8. Por eso tienen autoridad. Fueron ordenados. Jesús la instituyó. Por ejemplo, ¿cuál es la base de la autoridad de su presidente? La instituyó la democracia de su nación. Así que no se trata de la persona, sino de los poderes que la instituyeron. Es la voluntad colectiva de los ciudadanos la que da poder a ese trono. Y así quien quiera que se siente tiene autoridad, no principalmente por él, sino por el poder que la instituyó. Es tu voluntad y mi voluntad la que le da poder. Y es la constitución de la nación la que le da poder. Por lo tanto, la autoridad de un ministro se basa en la autoridad de Dios, quien la ordenó. Él dijo, por eso dijo que cuando ascendió a lo alto dejó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese es Jesús. En su ascensión, Él dio dones. Él dio oficios. Dijo, ahora bien, eso de que ascendió, ¿qué es? Sino que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién lo constituyó? Cristo ascendido. Él constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. Por lo tanto, Él es quien dio autoridad a estos oficios sobre los santos o sobre la iglesia. Número 2. ¿Cuál es la base de la autoridad de un ministro? Las Escrituras. Permítanme ponerlo en orden de importancia. Primero Dios. Luego, ¿qué? Escrituras. Hebreos 13, 1:17. Escrituras. Obedeced a vuestros pastores. Someteos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Así que las Escrituras afirman la autoridad de los ministros. Por lo tanto, un ministro tiene autoridad porque las Escrituras se la dan. Obedeced a vuestros pastores. Someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. De hecho, el versículo 7 comenzaba. Y luego se corroboró en el versículo 17, Hebreos 13. Creciente acordados de vuestros pastores que os hablaron. La palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que las Escrituras son la segunda base para la autoridad ministerial. Y es por eso que cualquier cosa que un ministro haga fuera de las Escrituras no tiene el respaldo de Dios. Es autoridad en la medida en que las Escrituras lo permiten. Número 3. La autoridad de un ministro es el llamado de Dios en su vida. Hebreos 5:4 dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que su llamado también es una base para su autoridad. Es por eso que cuando Pablo comienza sus cartas, Gálatas 1, versículo 1, Romanos 1, versículo 1, lo verán invocando su autoridad ministerial. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre,
sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Pablo es apóstol porque hay muchas instrucciones que les va a dar. Así que les está diciendo que está escribiendo esto desde la autoridad de mi llamado como apóstol. Vayan y lean el versículo 3 de esta escritura. Observe lo que Pablo les decía a la iglesia. Oh, Gálatas insensatos. Dijo, ¿quién los ha fascinado? No pueden hablar así si no tienen autoridad. Él es el llamado. Él apostó por esa iglesia. Porque el oficio apostólico es un oficio de plantación de iglesias. Y él apostó por la iglesia en Galacia. Así que estaba hablando basado en la autoridad de su llamado. De hecho, esta misma escritura en Gálatas 1, lees los versículos 6 al 8. Pablo dijo, el evangelio que os predicamos, si alguno os predica otro evangelio, que se le acerque aunque sea un ángel. Él estaba invocando la autoridad de su vocación. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os ha sido predicado, que se le acerque. La cuarta base de la autoridad ministerial es el carácter moral. Cuando un ministro pierde su moralidad, pierde su autoridad, porque está llamado a ser un ejemplo. Vosotros con un llamado tened mucho cuidado. No vayáis y os contaminéis, perdáis vuestra posición moral y luego vengáis y digáis, estoy hablando como profeta. Eso lo perdéis. Perdisteis esa autoridad cuando perdisteis vuestra moralidad. La gente cae y aún así quiere que la gente la siga. Quiere que la gente se someta a la autoridad cuando vive en pecado. Puedes caer y levantarte. Dios puede perdonar. Pero cuando practicas el pecado, has perdido tu posición moral y por eso no tienes ninguna autoridad ministerial para dirigirte al pueblo de Dios. En Timoteo 3:5, Pablo le escribía a Timoteo y le contaba las condiciones para formar líderes. Y verás cómo se destacaba una moralidad sólida. Esta es una palabra fiel. Si alguien aspira a ser líder de la iglesia, desea una posición honorable, esto es trabajo en realidad. Si deseas el cargo de obispo, deseas un buen trabajo porque no se trata de posición sino de responsabilidad. No se trata de título sino de funcionalidad. Por favor, deja que eso sea así mismo. Dijo que los líderes de la iglesia o un líder de la iglesia deben ser hombres cuya vida sea irreprochable. ¿Ves la palabra artículos definidos? Debe ser un padre, debe ser fiel a su esposa. Debe ejercer autocontrol, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Debe disfrutar de tener invitados en su casa. Debe ser capaz de enseñar. No debe ser un gran bebedor. Ahora hay una tendencia en el movimiento profético en los dicen que se inspiran en el alcohol. Tienen inspiración cuando ven pornografía. Ya saben, sí, ya saben lo que la gente no debe hacer de ninguna manera. Esos son hijos de perra. La serpiente se ha apoderado de ellos. Tengan cuidado con lo que escuchan. Pero que 2 Tesalonicenses 1:8 dice que cuando les comunicamos el evangelio, no solo le enseñamos, dijo que les impartimos la sustancia de nuestra alma. Por eso puedes estar escuchando a un predicador, suena inteligente, suena espiritual, luego te quedas dormido, estás fornicando. Estás escuchando a un predicador y descubres que la perdición se activa en ti. Eso significa que el tipo es un teólogo, pero no es un testigo. Porque lo que hay en su alma se te contagiará. Si me escuchas y no tienes hambre de ayuno, no tienes hambre de santidad, entonces es mejor que huyas. Porque más allá de lo que estoy diciendo, la estructura de mi alma se te contagiará. Por eso la moralidad es fundamental. Y cuando estas personas caen, empiezan, ya sabes, hace algunos años no entendía esto. Pensé que íbamos a nosotros mismos. Ahora me doy cuenta de que las personas que ya no tienen reputación quieren robarte la tuya para aumentarla. Por eso ves ministros con cámaras por todas partes. Están buscando a alguien que los apoye. Si dices algo sobre ellos, lo amplificarán por todas partes para que te escuchen. Ten cuidado. No desperdicies tu reputación.
porque es uno de los criterios fundamentales. No debe ser un bebedor empedernido ni violento. Debe ser gentil, no cortés. Debe gobernar bien su propia familia, teniendo hijos que lo respeten y obedezcan. Porque si un hombre no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Estás viendo la moralidad? Esta es una de las razones por las que Dios no bromea con el proceso. Porque tu posición moral es la base de tu autoridad como ministro. Número 5. Las manifestaciones del Espíritu en tu vida. Si eres un ministro de Dios, una de las formas en que el Espíritu tiene credibilidad es que se manifiesta de una manera única a través de tu vida. 1 Corintios 2, versículos 1 y 4. Cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras para anunciaros el consejo de Dios. Ni mi enseñanza, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hechos 2:43, 2 Corintios 12:12. Y el temor se apoderó de toda alma y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Ve ahora la manera en que lo dice Pablo. Estas no son solo manifestaciones aleatorias. Tiene algo que ver con nuestro oficio. Dijo en 2 Corintios 12:12. Y las señales de un apóstol y las señales de un apóstol fueron hechas entre vosotros en toda paciencia. Mishtax. Así que la primera señal de un apóstol es el carácter. 10 manifestaciones del Espíritu en señales, en prodigios y en hechos poderosos. La sexta señal o base de la autoridad ministerial es la fecundidad y la sana doctrina. Porque el ministro está ordenado para equipar. Entonces, si no tiene la verdad y si no es sana en doctrina, ¿por qué medios puede equipar? Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiente versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o de burla de hombres que, para engañar, emplean con artimañas las artimañas del error. ¿Por qué no queréis ser fluctuantes? Porque el ministro os habría cimentado en la verdad. Por tanto, un ministro que no tiene la capacidad de cimentar a los creyentes en la verdad no tiene la autoridad para ser ministro. 2 Timoteo 5:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ahora bien, puedes cometer errores. No digo que deba ser impecable en doctrina. La revelación de la verdad es progresiva. La verdad es absoluta, pero la revelación de la verdad es progresiva. Thank you for watching and worshiping with us today. We pray this message has blessed and inspired you to draw closer to God. If the video spoke to your heart, don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the notification bell so you never miss a word of encouragement. Join the conversation in the comments below. We would love to hear your testimony, your prayer request, or even just a greeting. Until next time, stay encouraged, stay connected with the Word of God, and keep walking in faith. God bless you
and always remember Jesus loves you more than you can imagine. God bless you.